1966. A Roma nasce l'ILA, l'Istituto Italo-Latino-Americano, un'organizzazione voluta e fondata dall'allora ministro degli esteri Amintore Fanfani per creare un ponte solido tra l'Italia e i 20 paesi dell'America Latina. Paesi amici da sempre e partner strategici che, con circa 600 milioni di cittadini, rappresentano oggi il 9% della popolazione mondiale e il 10% del PIL del pianeta. In più di 50 anni di attività, ILA ha ospitato più di 500 conferenze internazionali, incontrato più di 57 capi di Stato, promosso numerosi programmi di formazione professionale, realizzato mostre e attività culturali e negli ultimi 10 anni eseguito progetti per 30 milioni di euro, dando il suo apporto in ogni ambito prioritario per ognuno dei suoi Paesi membri. Questo grande lavoro svolto ha posto le basi per una relazione solida e produttiva tra l'Italia e l'America Latina. Un rapporto di fiducia e cooperazione che continua a crescere e rinnovarsi, anche in ambito europeo, dove ILA promuove il rafforzamento dell'alleanza biregionale, per continuare a fianco di ciascuno dei Paesi membri l'indispensabile percorso verso una crescita equa e sostenibile. Ora nuove sfide ci aspettano. In un mondo sempre più interconnesso è essenziale lavorare insieme e alimentare un dialogo costruttivo attraverso reti internazionali in grado di affrontare le nuove sfide e creare nuove opportunità per il futuro, in piena sintonia con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Inizia qui il nuovo cammino dell'ILA verso un mondo più equo, un cammino comune, fondato sulla collaborazione, sul dialogo e sul rispetto della multiculturalità. Il futuro ci aspetta e ILA è pronta ad accoglierlo da protagonista. En primer lugar, quiero agradecer al Festival de la Diplomacia la oportunidad de presentar este programa de ILA que se llama Foro Italo-Latinoamericano sobre Pymes, sobre pequeña y mediana empresa, que coordino. El Foro Pymes es un espacio de diálogo italo-latinoamericano, de intercambio de experiencias, de políticas públicas, de asociacionismo empresarial entre las pequeñas y las medianas empresas de América Latina y de Italia. Este foro de diálogo fue aprobado en la sexta conferencia Italia, América Latina y Caribe en diciembre de 2013. Desde el 2014, el Foro Pymes tiene una cita anual, ¿no?, que nos ha llevado a haber organizado 5 ediciones del Foro Pymes. 3 las hemos realizado en Italia, en Roma, en Cesena y en Padua. Y 2 en América Latina, una en León, Guanajuato, México, y otra en Santiago de Chile. Ahora estamos preparando la 6ª edición, que tendrá lugar en Antioquia, Colombia, y que a causa de la pandemia la hemos pospuesto para el año 2021. Sin embargo, en preparación del 6º Foro Pymes, hemos realizado una serie de iniciativas, de eventos preparatorios, compuesto de 17 seminarios semanales que involucran más de 100 relatores. Y en este vídeo queremos mostrarles algunas de las contribuciones que se han presentado. En particular hemos partido del taller 1, que está dedicado a las MIPYMES de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Las 3 intervenciones tienen que ver, por una parte, con las políticas regionales, en donde la secretaria de
Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, Colombia, nos mostrará el programa de actividades. Por otra parte, queremos mostrarles también la reflexión de un empresario, en este caso un empresario italiano, Enrico Turoni, quien nos está acompañando en proyectos de transferencia tecnológica y en particular en la introducción de tecnologías de agricultura de precisión. Y la tercera intervención tenemos también la contribución del actual embajador de Honduras en Italia, señor Mariano Jiménez, quien fue ministro de Agricultura de su país y nos muestra un programa nacional también de apoyo a las MIPYMES agrícolas con transferencia tecnológica e innovación. Bienvenida, Maritza López, la secretaria de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, en el Programa General de Desarrollo de la Gobernación, que se llama Unidos por la Vida 2020-2023. La secretaria dirige la línea Nuestra Economía. Queremos también señalar un trabajo particular que Maritza realiza a raíz de la pandemia del COVID-19, porque realiza un trabajo muy importante de alianzas para proteger vidas y reactivar la economía. Es ingeniera administradora, especializada en gerencia de proyectos de tecnología y cuenta con una maestría en gobierno y políticas públicas. Maritza, somos todo oídos. José Luis, un abrazo y un saludo muy caluroso desde Antioquia, un saludo también a todos quienes nos escuchan, muy emocionados de vernos hoy por fin en estas sesiones preparatorias a ese foro que nos soñamos que sea aquí en nuestro país Colombia y en Antioquia. Quisiera solicitar que pongan la presentación que tenemos preparada para irla siguiendo de acuerdo con la preparación de eso. Como les decía, Antioquia es la principal región en aportes al PIB en Colombia, una región altamente industrial que digamos tiene por lo menos unas 4 vocaciones económicas bastante asentadas. Una, la vocación económica referida a la agroindustria, una vocación económica muy tradicional que tiene 2 productos que son punto de lanza de esa industria y que además tienen cadenas globales muy relevantes, el banano, siendo Colombia uno de los principales exportadores del mundo en términos de esa fruta, y además el café. Pero ahí hay renglones, otros productos que se han ido desarrollando en las últimas décadas muy importantemente, el cacao, por ejemplo, los cítricos y otro tipo pues como de productos que serán materia de estudio en los talleres que vamos a revisar pues en este resto de año. Otro de los sectores, entonces hablaba uno, la agroindustria muy relevante para Antioquia. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la industria de servicios, que es realmente la que aporta más al PIB de Antioquia. Esa industria de servicios está muy geolocalizada en Medellín y su valle circundante, que se llama el Valle de Aburrá, que tiene pues uno de los principales complejos financieros y de negocios de la economía terciaria, yo diría de Latinoamérica, como para que tengan una idea, en Antioquia y en Medellín, su capital, están asentadas empresas que suman el 40% de la capitalización bursátil de Colombia. Es decir, está casi el 50% de la capitalización bursátil del país, la mitad, teniendo nosotros pues además una población que no supera el 12% del país. Entonces es una región pues altamente industrializada, pero además con una industria de servicios muy importante que tiene también, en donde tienen asiento por lo menos unas 7 o 8 empresas de las que están rankeadas como las principales 1000 multilatinas de América Latina. Entonces, primera vocación agro, muy importante en términos de equidad, en términos de ruralidad.
Segunda vocación, servicios, también muy relevante, pero absolutamente geocentrada en Medellín, la capital. Una tercera vocación muy relevante también que tiene que ver con la minería. Antioquia tiene una superficie pues de vastísima. Yo pues no soy gran experta en geografía italiana, pero uno diría que es por ahí 3 veces la Lombardía, ¿cierto? Es bastante grande. Es digamos, un país en sí mismo, tiene pues bastantes, digamos, latitudes, pero además una riqueza minera muy importante, sobre todo en oro. Y allí hay una porción relevante, no solamente de las aportaciones al PIB de Antioquia, sino también al renglón exportador. La industria manufacturera, para terminar con este repaso de lo que pudiera ser el mapa de Antioquia en términos económicos, también juega un papel muy importante en los últimos años de la década de los 60, empezando 70. Antes de esto, Antioquia tenía una vocación predominantemente agrícola y minera, pero a partir de ese momento se da una reconversión muy importante, donde se crean industrias muy relevantes que hoy son inclusive una parte también importante de la generación de empleo en Antioquia alrededor de la industria de alimentos, alrededor de la industria, por ejemplo, cementera y alrededor de la industria energética. Ahí entonces hay unos procesos de transformación muy interesantes desde donde se han promovido las más importantes empresas que tienen asiento en Antioquia. En todo caso, a pesar de ese bosquejo que les doy amplio de estos sectores, que como ustedes ven, algunos de ellos tienen vocación multilatina y tienen mucha relevancia en el contexto nacional y latinoamericano, Antioquia, por ser un territorio tan grande y de una población, digamos, a excepción de 3 ciudades, relevantemente dispersa, tiene muchísimas heterogeneidades económicas, una ruralidad muy importante, muchas brechas en términos de competitividad, lo cual pues desde el lado de la calidad de vida nos supone unos retos importantes, pero desde el lado también de la potencia nos supone unas oportunidades muy relevantes de cara al futuro y al presente además. Como lo decía la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Antioquia tiene una base empresarial predominantemente de empresas pequeñas y medianas. Ahí tenemos cerca del 90% de las empresas de Antioquia y cerca del 70% del empleo en Antioquia. Unas empresas además que son relevantísimas para efectos de la recuperación económica, porque aunque ellas han tomado la peor parte de la crisis porque son empresas con unas capacidades de ahorro mucho más pequeñas y mucho más frágiles ante crisis. También tienen una capacidad como ninguna otras de resurgir y por eso creemos que son la punta de lanza para la recuperación de la economía, no solamente de Antioquia, sino que creemos potentemente que lo serán de la economía de Colombia y de la economía, creemos nosotros, de una buena parte del mundo. Adelante. Cuando con José Luis y el equipo de Lila, adelante por favor, y el equipo de Lila revisábamos cuáles son los sectores en los que deberíamos enfocar estas conversaciones, planteábamos inclusive antes de conocer la magnitud de esta pandemia, hablábamos de la agroindustria, no solamente porque la agroindustria para Antioquia, para Colombia, para América Latina, y yo diría que para una buena parte del mundo, es absolutamente importante en las tradiciones, en el pasado, pero también en el presente. Creemos que ahora con el COVID, esa relevancia de la agroindustria se acentúa muchísimo más. Nosotros en Antioquia tenemos cerca de 5.400 empresas formalizadas y que están en ese sector de la agroindustria, de las cuales la gran mayor parte de ellas son empresas muy pequeñas, las llamamos microempresas, empresas que no tienen más de, en promedio, 3 trabajadores y unos ingresos y un patrimonio pues, realmente muy bajo. Son realmente emprendimientos familiares donde vemos muchísimas posibilidades de creación de riqueza futura y también de atacar algunos problemas de la humanidad actual, como lo son el problema
la generación de la seguridad alimentaria, también los temas de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Así que la agroindustria no solamente tiene una potencia, a nuestro modo de ver, muy grande de cara a la recuperación económica de Antioquia y de Colombia, sino que además una agroindustria bien pensada, una agroindustria que incorpore la innovación y la transferencia tecnológica, pues una agroindustria que aporte a la solución de los problemas actuales del mundo en términos medioambientales y de cambio climático. Adelante, por favor. El segundo sector del que hablaremos en este foro, que nos parece muy relevante por las vocaciones, como decía, manufactureras de nuestra región antioqueña, y lo verán cuando tengamos el placer de recibirlos, es el sector que hemos llamado moda. En el sector moda, antes de los años 90, yo que tenía una de las industrias más importantes, quizás la más importante manufacturera, radicada en el sector textil. Eso cambió un poco con la importancia pues, que adquirió la China en términos del comercio global de textiles, pero aún así conservamos esa tradición. En este momento, cerca del 4% del tejido empresarial de Antioquia está centrado en el sector moda, donde tenemos no solamente la producción de textiles, sino también toda la cadena de valor de la moda hasta el diseño y comercialización. Ahí tenemos cerca de 120.000 personas empleadas y nuevamente se repite la ecuación de predominancia en la microempresa, donde si sumamos la microempresa, la pequeña y la mediana, tenemos casi que el 98-99% de las empresas que están trabajando en el sector textil en Antioquia. Por lo tanto, es absolutamente relevante crear redes con el mundo, que nos permitan traer mayores conocimientos, también compartir conocimientos y tradiciones, y de esa manera poder que ese sector crezca de cara a esa ventana a la globalidad que hoy nos abre también como una oportunidad este mundo post-COVID. Adelante, por favor. Este sector de moda, antes de que sigan, es un sector que además tiene muchísimas posibilidades de ser un movilizador de ese comercio internacional que se ha visto a nivel global muy afectado, donde tenemos una vocación exportadora importante, pero además ser un motor de reconversión de capacidades. El mundo post-COVID es muy diferente, tiene diferencias importantes respecto al mundo antes del COVID. Y allí es muy importante hacernos la pregunta de qué capacidades pueden ser útiles para reconvertir las actividades económicas en estas nuevas necesidades del mundo post-COVID. En el sector moda, por ejemplo, hemos tenido experiencias maravillosas de reconversión productiva de empresas que antes se dedicaban a moda, por ejemplo, a moda y ahora han reconvertido sus capacidades a todo lo que tiene que ver con producción de textiles y de confecciones para la protección, para elementos de protección del personal médico y de las comunidades en general. Creemos que el sector moda entonces ahí es un ejemplo y es un catapultador de las nuevas posibilidades que nos da el mundo post-COVID. Y en tercer lugar, hemos propuesto, adelante por favor en la presentación, hemos propuesto que se realicen estas conversaciones alrededor de una industria muy promisoria en Antioquia antes del COVID, que es la industria del turismo. Una industria que además nos parece relevantísima porque genera arraigo y genera muchísima equidad. Una industria además con mucha vocación global que hasta antes del COVID estaba creciendo 3 veces más que el crecimiento de la economía colombiana. Por lo tanto, era una industria en pleno auge. Haciendo análisis ahora con la pandemia de las afectaciones a esta industria en particular, nosotros encontramos que la industria del turismo a nivel global es muy probable que cambie en el corto y mediano plazo. La industria del turismo a nivel global venía de un turismo de concentración, de grandes escalas, y creemos que el turismo
del post-COVID en el corto y en el mediano plazo será un turismo de pequeña escala, un turismo con tendencia a la ruralidad, un turismo de experiencia, un turismo que busca precisamente esas experiencias genuinas en el territorio, y creemos que allí, que además posibilitan unas mayores condiciones de bioseguridad, allí creemos que Antioquia sigue teniendo una oferta muy destacable en términos de turismo, donde tenemos un turismo muy rural, un turismo de ancestralidades, un turismo cultural, un turismo natural, que creemos que sigue siendo una apuesta muy importante de cara a un desarrollo diferente de la ruralidad en Antioquia, que es una parte muy relevante. Entonces, aquí ven cifras del turismo en Antioquia, tenemos cerca de 21.000 empresas que se enmarcan en estas actividades económicas turísticas, que generaban cerca de 80.000 empleos. El turismo ha perdido una parte muy importante de su empleo, tanto formal como informal, y allí tenemos pues muchas acciones para la recuperación y la reactivación económica de Antioquia. Adelante. El COVID, yo creo que ya he hablado mucho del COVID. Adelante una slide, por favor. El COVID ha tenido pues grandes impactos, no solamente pues en la economía colombiana de Antioquia, sino en el mundo. Y aquí solamente quiero destacar 3 impactos que nos parecen muy dicientes de la potencia que tendría un foro de estos para encontrar medidas de recuperación de corto y mediano plazo. Primero es que la mayor afectación al tejido empresarial en Antioquia, en Colombia y en América Latina ha sido a las pequeñas y medianas empresas. Ellas han sido las que se han llevado la parte más importante de la pérdida de tejido empresarial, y la mayor parte también del empleo perdido se ha situado en esas empresas donde además por grupos poblacionales, al menos en Antioquia y en Colombia, las principales afectaciones han sido a las mujeres y a los jóvenes. El empleo joven microempresarial, el empleo femenino en la pequeña empresa ha sido el más golpeado. Por lo tanto, estas cifras las pongo aquí de referencia porque me encantaría que tengamos reflexiones respecto a cómo la microempresa puede ser un movilizador de mayor equidad económica y social para poblaciones que en este momento han profundizado sus vulnerabilidades. Las microempresas entonces en Antioquia están pues bastante debilitadas, por lo tanto los programas que hemos sacado del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, han estado muy enfocados precisamente en ese renglón en el que, vuelvo y repito porque es nuestra convicción, la microempresa se ha llevado la peor parte, creemos nosotros, por su fragilidad, pero será la campeona de la recuperación económica de nuestro país y de Antioquia, y creemos que de buena parte del mundo, por su capacidad de resurgir y por su resiliencia. Adelante, por favor, uno. En esta diapositiva final, adelante por favor, vamos a la diapositiva número 10. En esta diapositiva final, solamente a manera de provocación y porque nos gustaría mucho pues compartir experiencias, si fuera del caso, con quienes ustedes consideren, contarles qué hemos hecho en términos de la reactivación y recuperación económica en esta crisis del COVID. Lo primero es que nosotros estamos convencidos en el poder de la cooperación. En este mundo enfrentado a una crisis global sin precedentes, los fuertes lazos de unión entre diferentes países, diferentes contextos, inclusive entre lo público, lo privado y la academia, creemos que es esa unión, esa capacidad de hacer red y de cooperar es la que pudiera acelerar los procesos de recuperación económica. Por lo tanto, en Antioquia hemos promovido una alianza que hemos llamado Arriba Antioquia. Arriba Antioquia significa Alianza para la Reactivación y Revitalización de Antioquia, donde tenemos, digamos, una suerte de estrategias. Voy a simplemente hablar de 4. Primero, porque están muy centradas en la microempresa y su aporte. Primero, la aceleración del empleo, estamos convencidos de que el Estado ahí tiene que
entender su rol y acelerar lo más que se pueda toda la obra que tiene que ver con el Estado, y ahí hay un sector muy importante, que es el sector de la construcción, de la obra pública, en donde queremos generar cerca de 40.000 empleos entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021. También tenemos un eje de recuperación económica que tiene que ver con la revitalización de los mercados locales. Creemos que la alta interacción, los altos intercambios comerciales del mundo globalizado han posibilitado que haya cadenas globales en casi todos los sectores, pero también han invisibilizado la importancia de los mercados locales, y por eso estamos ahí estudiando los mercados locales, que son además una fuente muy importante de un comercio más sostenible y de unas economías con mayor arraigo y mayor, digamos, pertinencia en términos de desarrollo y de sostenibilidad. En tercer lugar, y muy en la línea de lo que se habló en presentaciones anteriores, creemos que la recuperación acelerada de la economía, sobre todo en temas de pymes, va de la mano de una inyección importante de liquidez, de crédito, no solamente para la reactivación, sino crédito y crédito incluso condonable para el fomento del empresarismo. Ahí tenemos nosotros una apuesta muy relevante, en donde hemos invertido en dólares cerca de unos 30 millones de dólares en este año en créditos para la microempresa, en donde estamos convencidos que es necesario que a escala mundial tengamos programas que permeen de crédito a tasas muy cómodas al tejido empresarial que más ha sufrido, que son las pymes. Ahí tenemos una cantidad de programas que estamos muy abiertos a compartir en este foro o en otros marcos de conversación que se establezcan. Y finalmente, y en la línea de lo que hablaba antes, creemos que la vocación emprendedora, el emprendimiento va a jugar un papel muy importante de cara a la recuperación, donde surgen unas nuevas vocaciones empresariales, unos nuevos sectores que al menos para nuestro caso estaban digamos, muy olvidados. Aquí pongo simplemente un caso que está muy conectado con el agro, que tiene que ver con toda la potencia biológica para la industria farmacéutica, por ejemplo, que tiene el agro. Eso no se ha explorado suficientemente en nuestro departamento, en nuestro país, y creemos que en América Latina, y pudiera ser allí también, haber allí una oportunidad grande de reactivación económica, pero en general tenemos un programa amplio de emprendimiento para que esta crisis sea también un lugar de esperanza para que surjan nuevos emprendimientos. Yo quisiera aquí simplemente despedirme, agradeciendo que hayan tenido en cuenta a Antioquia y a Colombia como un lugar en donde podemos tener conversaciones de nivel global respecto a la importancia de la PYME, es decirles que cuentan con todo nuestro equipo encabezado por nuestra directora de internacionalización de Antioquia, Daniela Trejo, que ha hecho un trabajo magnífico, y por todas las entidades que tenemos alrededor. José Luis lo sabe de primera mano, en Antioquia una cosa que tenemos en la escena es que nos podemos unir para un propósito superior, y usted ha visto que aquí le hemos puesto en su mesa todas las posibilidades para que este foro y futuros foros puedan albergarse en nuestro territorio, donde creemos que compartir puede ser la clave para la aceleración de la recuperación económica de Antioquia, de Colombia y del mundo. Les mando un abrazo muy especial y los mejores deseos para estas sesiones que comienzan. Enrico estudió economía en la Universidad de Bolonia. Terminados sus estudios, entró a trabajar en la empresa de familia, especializándose en instrumentos científicos para la agricultura. Desde el 2004 es el presidente del consorcio CERMAC, que agrupa empresas de tecnología utilizadas en las cadenas agrícolas.
Desde el 2019 es también docente de la Faculty de la Agencia para el Comercio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, donde enseña temáticas relacionadas a las tecnologías de la agricultura. Las empresas de Cermaq en el proyecto de jabón ganaron la licitación lanzada por el ILA para ofrecernos el equipo y asistencia técnica en el proyecto, que yo aprovecho para hacer un agradecimiento público a Enrico por el trabajo que han hecho en un contexto que, como decía Nicolás, en contexto bastante complicado, sea desde un punto de vista climático, agronómico, que obviamente en condiciones sociales de pobreza y en una zona de frontera. Enrico, a ti la palabra. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Muchas gracias a los demás panelistas y muchas gracias a las personas que nos acompañan a través de Zoom, Facebook y YouTube. Esta ha sido para nosotros una experiencia muy, muy interesante, sea desde una perspectiva de trabajo, pero sobre todo desde una perspectiva humana, porque hemos encontrado personas verdaderamente muy, muy positivas, muy, muy amables, y ha sido verdaderamente un placer trabajar con ellos. Si podemos empezar. Ahora vamos a ver las principales tendencias internacionales en el sector de frutas y hortalizas y las ventajas que tenemos con el uso de la tecnología en la producción agrícola. La siguiente, por favor. La globalización comporta una estandarización de los hábitos alimentarios, baja el consumo de carne y leche, sobre todo lo estamos viendo muchos aquí en Europa, y aumenta el consumo de frutas y hortalizas, porque fruta y hortaliza son considerados alimentos saludables porque ricos en fibras y vitaminas y bajos en grasas y calorías. Como en todo el occidente, la obesidad y la diabetes representan una plaga a nivel mundial. Y esto lo vemos mucho, sobre todo en Norteamérica y además aquí en Europa. La siguiente, por favor. El sector está cambiando mucho porque gracias a la globalización la venta de un contenedor frigorífico con fruta de América Latina a Europa ahora tiene un coste muy, muy bajo, alrededor de 2.500 euros. Entonces, el transporte de Emilia-Romagna, que es mi región, al norte de Alemania cuesta más o menos lo mismo que un contenedor de Sudamérica a Emilia-Romagna. Entonces ahora, con el hecho de la globalización, con contenedores frigoríficos, es muy rápido y barato llegar a mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa, que son mercados muy, muy interesantes para los productores. La siguiente, por favor. El sector frutícola es siempre cada vez más mundial porque queremos la fruta todo el año y fuera de temporada también. Entonces, el mercado frutícola es verdaderamente un mercado que está subiendo mucho. El sector hortícola normalmente es un sector local, es decir, la producción y el mercado de consumo quedan cerca. En realidad no es verdad porque hemos visto en la zona de Constanza, en la República Dominicana, donde hay productores hortícolas que venden por avión en el mercado de Nueva York, por ejemplo. Entonces, si hay las condiciones, también el sector hortícola es un sector donde los productores pueden ganar bastante. Sobre todo, pero es muy importante usar la tecnología porque el mercado quiere productos que tienen que tener determinadas características. La siguiente, por favor. Italia, con el hecho que es un país productor de tecnología,
puede ayudar mucho a América Latina, porque Italia es un líder mundial en la producción de tecnología para pre y post cosecha. Sin tecnología no hay futuro, e incluso en frutas y verduras. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Italia hace parte de los países protagonistas en el mundo del sector de la tecnología. La siguiente, por favor. Porque aquí vemos en esta mapa, en azul, donde hay la producción de tecnología en Europa, de maquinarias. Y como podéis ver, en el norte de Italia hay una concentración muy, muy alta de productores de tecnologías y sobre todo para agricultura. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. En Italia somos líderes porque en la región, sobre todo en Emilia-Romagna, se desarrolló la industria de la mecánica agrícola junto al desarrollo de la agricultura con cerca la Universidad de Bologna. Entonces, tecnología, productores y investigadores, todo muy, muy cerca, han ayudado mucho el desarrollo de la tecnología para agricultura. Y claro, la tecnología nos sirve para producir en calidad, productos de calidad. La siguiente, por favor. El mercado internacional y sobre todo los supermercados requieren estándares de calidad determinados que se alcanzan gracias a la tecnología. La siguiente, por favor. Aquí a la izquierda es una fotografía que tomé en Estados Unidos hace un año en el supermercado Whole Foods y como podéis ver la producción de hortalizas es como una producción industrial. Toda la fruta, toda la hortaliza tiene el mismo tamaño, el mismo color. Esto es lo que quiere el mercado internacional. La siguiente, por favor. La calidad es apariencia, sabor, tamaño, origen, si es un producto orgánico, cómo está empacado. La siguiente, por favor. Claro, nosotros podemos llegar a una producción de calidad usando la tecnología. En esta fotografía vemos el motocultivador, que es una tecnología muy, muy simple, pero con el motocultivador y usando los accesorios como una sembradora de precisión, la máquina, el accesorio para trabajar bien el suelo, nosotros podemos empezar a producir productos hortalizas de calidad. Esta tecnología, por ejemplo, es presente en el campo experimental del ITESIL en la República Dominicana. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver otro ejemplo de tecnología por la distribución de materia orgánica y de compost. Esto es todo para obtener una mayor eficiencia de la sustancia orgánica para mejorar la fertilidad del suelo. Esto es un ejemplo que he puesto porque en muchos mercados esta tecnología no tiene sentido, pero en los mercados donde el coste de la mano de obra es muy, muy alto, es importante utilizar la tecnología. La siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de máquinas para la preparación del suelo, para mejorar la fertilidad y para mejorar la estructura del suelo. Esta maquinaria está presente en el campo experimental del ITESIL. Lo que quiero subrayar es que esta es una tecnología que para cualquier productor que tiene o monocultivador o un tractor la puede utilizar en manera muy, muy simple. La siguiente, por favor. Aquí es una maquinaria para obtener una precisión de siembra, para producir las plántulas en una manera que el crecimiento de las plántulas es homogéneo, porque en esta manera yo puedo poner las plántulas en el campo que ya tienen el mismo tamaño y después, si sigo con la tecnología, la producción va a ser homogénea. Homogénea quiere decir
voy a obtener un producto que tiene las características que quiere el mercado, tamaño, color y otras características. La siguiente, y esta tecnología está en el campo experimental del ITESIL. Y también en la República Dominicana hemos enviado túneles y invernadero. Esto es muy importante, sobre todo ahora que hay problemas climáticos, porque hay condiciones climáticas extremas. Con túneles y invernadero yo puedo, antes de todo, tener producciones fuera de temporada. Claro, esto es muy importante para países que tienen cambios climáticos muy importantes dentro del invierno y el verano. En países donde no hay diferencias climáticas, los cultivos en ambientes protegidos son muy importantes, sobre todo para controlar la temperatura, para controlar la humedad. Yo puedo tener un mayor control sobre las plagas y las enfermedades. Tengo un uso más eficiente de los recursos productivos y tengo un uso también más eficiente de riego, por ejemplo. Y lo que hemos visto también en la República Dominicana, el uso de este tipo de tecnología es muy importante. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos a la izquierda una siembra de precisión de semilla, a la derecha una máquina que siembra de precisión las plántulas. Y de esta manera podemos hacer el trabajo mucho más rápido y sobre todo de precisión. Y esta tecnología está presente en el campo experimental en la República Dominicana. La siguiente, por favor. Esto son maquinarias para la distribución de productos fitosanitarios. En esta manera, la distribución es más, decimos, es mejor. En esta manera tenemos una reducción del producto que voy a dar en el campo. Y entonces tengo una mayor calidad y salubridad de la producción. La siguiente, por favor. También el riego es muy importante porque podemos con el riego mejorar el control de las malas hierbas. Yo puedo reducir la mano de obra y es posible mantener el nivel de humedad en el suelo más o menos constante. Así, en esta manera, el crecimiento de nuestro producto son más homogéneos. La siguiente, por favor. Esta es una tecnología para la poda. Esta sirve en los países donde el coste de mano de obra es muy alto. La siguiente, por favor. Ahora, claro, para obtener productos de calidad no hay solo que trabajar en el campo, hay también que usar la tecnología en post cosecha. La siguiente, por favor. Por ejemplo, es muy importante usar los instrumentos científicos para la identificación del momento óptimo de recogida, para la gestión optimal en el almacenamiento de los productos en las cámaras frigoríficas, para poder seguir la maturación en post cosecha. En esta manera vamos a tener una mejor calidad, una menor pérdida de producto, porque yo puedo poner en la cámara productos que tienen el mismo nivel de maduración. Así no tengo productos que aún no están maduros o productos que están sobremaduros. Así la calidad que puedo ofrecer al mercado es la optimal. La siguiente, por favor. La tecnología por sí sola no mejora los resultados. Se necesitan hombres de buena voluntad. Y verdaderamente, lo quiero subrayar otra vez, gracias a la Universidad de Bolonia y a Padre José Ramón López y a los estudiantes y a los colaboradores de Padre José Ramón en la República Dominicana, hemos obtenido verdaderamente resultados muy buenos. A la izquierda, lo que muchas veces se pueden ver ahora, campos con este tipo de cultivación, y a la derecha podemos ver los resultados que se pueden obtener. Mejorar desde una perspectiva de cantidad y calidad es lo que buscan los productores. Mejorar la calidad y la cantidad de la producción para tener una ganancia mejor.
lo que merece, lo que trabaja en la tierra todo el día, bajo el sol, bajo la lluvia, el sábado y el domingo. El productor merece ganar lo que tiene y gracias a la tecnología lo puede conseguir. Muchas gracias a todos. Seguimos con el señor embajador de Honduras en Italia, el señor Mariano Jiménez Talavera. El embajador ilustrará algunas experiencias de innovación y transferencia tecnológica del programa Competitividad Rural ComRural, un programa actualmente en curso promovido por el embajador Jiménez cuando ocupaba su cargo de ministro de Agricultura en su país. Por favor, señor embajador. Muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo experiencias con nuestro hermano país de Nicaragua y de Colombia. Lo que voy a exponer son casos muy puntuales en Honduras de un proyecto que se denomina ComRural, Competitividad Rural, y que ya va por una segunda etapa, comenzó en el 2002, y básicamente lo que trata es de dar tecnología a las cooperativas y hacer una estrategia de financiamiento que tiene que ver mucho con el sector privado, poniendo fondos del proyecto, fondos del beneficiario y un porcentaje que lo pone el banco participante. Después la presentación tiene 2 casos específicos y un pequeño video de una planta en su estado actual y donde ha llegado a través de este proyecto. Siguiente, por favor. Bien, para poder ver el objetivo del proyecto es hacer alianzas para mejorar la productividad y la competitividad rural, el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de las cadenas agrícolas seleccionadas. Honduras tiene una política agrícola, siguiente por favor, que ha identificado varias cadenas. Usted pueden ver ahí granos, hortalizas, frutas, peces, cacao, café, pimienta gorda, que son algunas de las cadenas que se han identificado a través de análisis hecho con los productores para tratar de impulsarlos bajo este proyecto que es ejecutado en ComRural con fondos del Banco Mundial y con fondos nacionales. Siguiente, por favor. Básicamente, el proyecto está en una segunda fase. La primera fase fueron 5 departamentos que aparecen en color verde y la segunda fase que está iniciando son 5 departamentos más que aparecen en color amarillo, con la idea de eventualmente llegar a todo el país. En este momento estamos nada más en los departamentos que aparecen en colores. Siguiente, por favor. El proyecto básicamente busca apoyar al pequeño productor y al mediano productor a través de varias ventanas, y estas ventanas tienen diferentes inversiones de fondos públicos por cada cierta cantidad de dinero que se está apalancando, donde se coordina el banco privado, se coordina el comercializador y el pequeño productor, al cual se organiza en cooperativas y se les va dando el apoyo para ir creciendo. Y tal como mencionaban los colegas de Colombia, el tema del apoyo técnico es importantísimo. Siguiente, por favor. El programa tiene un modelo muy sencillo, tiene una OPR, que es la Organización de Productores, tiene un aliado comercial, tiene un aliado técnico, tiene el ComRural, que es el fondo, y tiene abajo, pueden ver los aliados financieros, que son fuentes privadas. En este momento hay 6 bancos que participan de eso, con un porcentaje del financiamiento, el otro porcentaje lo pone ComRural y el otro porcentaje lo pone la Organización de Productores. Y a los extremos pueden ver ustedes, volviendo un poco a la presentación anterior de Colombia, la necesidad de un aliado comercial y de un aliado técnico. Esos se juntan, se forma un contrato de suministro y eso es lo que va dando garantía al proyecto y se va avanzando. Siguiente, por favor. Después, el programa va orientado a unas OPRs que sean, en el caso de la ventana 2, localizadas legalmente constituidas,
que estén en el área de influencia del proyecto. Requerimos un mínimo de 20 familias y que tengan en este caso un año de experiencia organizada en esta ventana para buscar una organización que esté madura desde el punto de vista organizacional y empresarial y que también sean organizaciones que tengan con capacidad de endeudamiento. Normalmente se seleccionan organizaciones que vienen desde la primera fase del proyecto para ir avanzando hacia la segunda fase en el tema organizacional. Siguiente, por favor. Básicamente se intervienen en 4 áreas: áreas técnicas, áreas de innovación, y se hace un plan de negocios para que la organización reciba todo el componente no solo productivo de asistencia técnica, sino el tema empresarial, el tema de negocio y el tema organizacional. Y últimamente estamos, y no aparece acá, pero estamos incluyendo el tema de sucesión generacional, porque en algunos casos los fundadores de las organizaciones ya son personas de edad que están queriendo dejarle a sus hijos un patrimonio. Entonces estamos trabajando con los jóvenes y obviamente ahí entra todo el tema, todo el tema de capacitación tecnológica. Siguiente, por favor. Básicamente buscamos fortalecer las capacidades de la organización. Normalmente trabajamos mucho en innovación tecnológica productiva, especialmente pasando de una producción primaria a valor agregado, transformación comercial, como vamos a ver en el filmado, y desarrollo de nuevos productos. Obviamente el tema de la PPA, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, inocuidad, calidad, y el diseño y construcción de plantas de procesamiento que cumplen requisitos. Normalmente, como ustedes vieron anteriormente, hay un aliado comercial, que son cadenas de supermercado, o pueden ser clientes fuera de Honduras, que requieren de todas estas cantidades de regulaciones y cumplir con ellas para que puedan acceder a los mercados. Siguiente. Básicamente, lo que en un proyecto genera esto es que el 20% del fondo lo pone la organización de productores, el 40% lo ponen los aliados financieros privados, que normalmente son bancos, o pueden ser algunas cooperativas de ahorro y crédito, y el 40% lo pone el proyecto, que es una capital semilla y tiene un límite de $2.200 por familia, dependiendo de las actividades. Y hay otros aportantes que, como vamos a ver en las fichas que siguen, realmente llegan a invertirse más de parte de los beneficiarios de lo que se establece el proyecto, pero los mínimos son los que les estoy dando. Siguiente, por favor. Ahora, la siguiente, vamos a ver 2 fichas. Una ficha es de una cooperativa de café y la otra es de una cooperativa de cacao, y al final veremos un video de una planta exportadora de cacao financiada a través de este proyecto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un plan de negocios de café especial, que es un proyecto que está localizado en la zona de Corquín, la cadena de valores cafés especiales. Está en Santa Rosa de Copán. Ahí podemos ver el componente. Son 110 personas, familias, algunos hombres, mujeres y jóvenes. Hay un aliado técnico, hay un aliado comercial y un aliado financiero. Se hace un plan de negocios y se describe en la ficha técnica qué es lo que se pretende hacer. Aquí podemos ver en este cuadro en qué se iba a invertir, pero hay una parte interesante. Se habían programado 20 millones de lempiras, de los cuales 6 millones vendían de la organización de productores, 7 millones del aliado financiero, y el proyecto ponía 7 millones. Al fin se terminó poniendo un poquito más del proyecto, 8 millones del privado. La AF puso 7 millones y la OPR, que son los productores, puso más dinero y se llevó el proyecto a 26 millones. Y abajo se puede ver en qué se financió. Este es un proyecto de café. La siguiente, por favor. El siguiente ficha técnica es de Coagriscal, que es la que vamos a ver después del video. Y aquí lo que es básicamente cacao. Es un producto que se está moviendo mucho en Honduras. El gobierno ha tomado interés. Hay muchas buenas cepas de cacao en Honduras y en la zona que compartimos con Nicaragua, en la zona de la Mosquitia también. Esta es una empresa, una cooperativa que se dedica a cacao fino. Sus clientes mayormente están en Europa. Ahí son
la cantidad de personas, un porcentaje son mujeres, otros son hombres y otros son jóvenes. Aparece también un aliado técnico, un aliado comercial, un aliado financiero, que es un banco hondureño, y aparece el plan de negocios que se va a hacer. ¿En qué se invirtió? Si bajamos esa diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva ven dónde está la inversión. La inversión eran básicamente 23 millones y terminaron siendo 28 millones. Como ustedes ven, el proceso de creación de esto ha generado muchísimo aporte, porque por el lado del sector financiero privado comparte la garantía. Hay un fondo que da el programa. Este proyecto de Comrural es un fondo perdido que se usa para capitalizar después la empresa si se va pagando a tiempo. Eso le da más capital a la organización y se genera ya una relación entre el cliente comercial, entre el banco, y eventualmente se espera que ellos puedan ir caminando poco a poco. Para finalizar, voy a presentar un pequeño video de 1 minuto que muestra el caso de esta empresa que estamos hablando de cacao en su planta y en el trabajo que hace para la exportación. Siguiente, por favor. Gracias al esfuerzo valioso de familias productoras de cacao y un gran equipo de trabajo, contribuimos a engrandecer Honduras y preservar nuestra herencia cultural. Coagrixal, cooperativa fundada en 1998, desde la zona occidental del país, proyecta imágenes maravillosas de nuestra patria, utilizando maquinaria única en Centroamérica y procesos innovadores. Fabricamos productos exquisitos y de la más alta calidad. Cuando exportamos materias primas, chocolate y otros productos con valor agregado, exportamos también el precioso legado de la cultura maya, representado en una marca que atraviesa fronteras. Xol, tesoro ancestral de prestigio mundial. Perfecto, muchas gracias. Con esto queríamos compartir la experiencia de Honduras en un proyecto que ya tiene varios años y que, así como ustedes pudieron ver cacao y pudieron ver café, tenemos proyectos de exportación de vegetales orientales, de suministro a las cadenas de supermercados locales, y tal como decía la señora ministra de Nicaragua, parte de por lo que nosotros sentimos que el COVID no ha sido tan impactante es porque las cadenas agroalimentarias siguieron trabajando. Y aunque hubieron lockdown de las ciudades, en todos los países se permitió que el sistema agroalimentario siguiese operando, y eso ha generado una serie de reinventos a nivel de suministro de los alimentos a las casas. Supermercados empezaron a entregar a nivel individual, los mismos productores empezaron a entregar a nivel individual al cliente final. Entonces, eso ha sido una revolución, pero obviamente en el tema de la producción agrícola, si no damos valor agregado, si no reducimos las pérdidas de cosecha, los esfuerzos que hacemos en el sector productor realmente no tienen mayores resultados positivos, por lo cual nosotros estamos trabajando mucho en valor agregado y en trabajar con el tema de de la coordinación de las cooperativas, ya que en Honduras el tema cooperativo está bastante desarrollado. Con eso termino y les agradezco a todos su atención. Buenas tardes.